Parte 2. Mario se hace portátil. La licencia más importante de Nintendo se hermanó con un revolucionario concepto de consola portátil, Game Boy, para tomar el resto del mundo al salto. A este éxito masivo y planetario de la compañía con sede en Kioto contribuyeron algunos de los videojuegos más originales de la saga, como Super Mario Land y nuevos y memorables personajes como Wario, el gran némesis del fontanero. Super Mario Land. Abril de 1989, Japón. Julio de 1989, Estados Unidos. Septiembre de 1990, Europa. El negocio de Nintendo había dado un salto cualitativo y cuantitativo enorme gracias a la saga de Super Mario, capaz de romper todos los récords en Japón y recalar en todas las casas estadounidenses. Pero la compañía de Kyoto no quería limitarse en el éxito de NES, y muy pronto se puso manos a la obra para crear una nueva plataforma que complementase a su consola de sobremesa. Se trataba de Game Boy, un proyecto secreto ideado con el objetivo de revolucionar el concepto de videojuego portátil. Hasta la fecha, Nintendo había diseñado las Game & Watch, consolas de un solo juego con pantalla LCD que habían sido un gran logro a principios de la década de 1980 y de las que había desarrollado hasta 40 versiones distintas. Sin embargo, se trataba de máquinas extremadamente sencillas, centradas en un videojuego bastante simple y con una tecnología bastante limitada, sobre todo en comparación con lo logrado en la industria durante la segunda mitad de los 80s. Con las Game Boy, la intención era crear una NES de bolsillo, y la mente pensante detrás de dicha consola iba a ser una de las figuras más importantes de la época de Nintendo, Gunpei Yokoi, quien lideró un proyecto en el que por primera vez no estaría vinculado de ninguna manera Shigeru Miyamoto. Trabajador de Nintendo desde antes que la compañía se dedicase al mundo de los videojuegos, Yokoi se dedicó al desarrollo de todo tipo de juguetes, incluido algunos puzzles que le permitieron exhibir su gran creatividad. De hecho, de su mente nacieron las Game & Watch y el mando controlador basado en la cruceta de control con 4 direcciones, conocido como D-Pad. Logros gracias a los que fue nombrado director de Nintendo RD1, el grupo de desarrollo e investigación de la compañía cuya gran creación fue la Game Boy. A diferencia de las Game & Watch, la Game Boy se concibió con un sistema de cartuchos en los que se cargaban juegos creados en exclusiva para la consola. A pesar de tener más limitaciones técnicas respecto a otros proyectos de la época como las Game Gear de Sega, la nueva consola de Nintendo se convirtió al poco de su lanzamiento en un éxito sin precedentes. Los motivos fueron varios, por la larga vida de su batería. Funcionaba con 4 pilas AA y su catálogo inmenso de juegos fueron factores determinantes que compensaban su pantalla monocromática, clara debilidad frente a sus competidoras. La Game Boy era la consola portátil más de todas porque duraba más que ninguna. Para su lanzamiento, en el catálogo de juegos de la nueva consola, Nintendo necesitaba nombres reconocibles, aunque más adelante se conseguiría el acuerdo para lanzar la nueva consola con el juego Tetris de 1989. El primer título en que se pensó fue Super Mario. Por aquella época acababan de salir a la venta las primeras entregas y sus secuelas, y estaba en desarrollo Super Mario Bros. 3 en 1989, así que usar al fontanero italiano como reclamo era una garantía de éxito. Super Mario Land en miniatura. Aunque Super Mario Land fue juego de lanzamiento de Game Boy y tuvo una buena recepción, es considerado un título que se encuentra lejos de los estándares de calidad de la mayoría de los de la serie. El equipo de Nintendo RD1 tomó prestadas muchas de las ideas de Super Mario Bros. Y de Lost Levels, pero dándoles una vuelta de tuerca que no siempre funcionó como era debido. Para empezar, se decidió que el aspecto de todos los elementos fuera realmente diminuto, como para recordar constantemente que el juego se disfrutaba en una consola portátil. De ahí que Super Mario Land sea una especie de Mario en miniatura. Las plataformas ocupaban muy pocos píxeles,
Los enemigos tenían unas proporciones reducidas y Mario era muy pequeño. Incluso cuando el jugador conseguía un champiñón para hacer crecer al protagonista, este apenas cambiaba de tamaño. Los desarrolladores intentaron colocar el máximo de elementos posibles, teniendo en cuenta, además, que el juego no permitía volver atrás cuando se avanzaba hacia la derecha. Lo que quedaba a la izquierda, fuera de la pantalla, ya no podía recuperarse. Con respecto a los Super Mario Bros. De NES, el título de la Game Boy incorporaba otros importantes cambios, no solo del tipo técnico. El argumento ya no tenía lugar en el Reino Champiñón, sino en un mundo llamado Sarasaland. Además, la princesa que el jugador debía rescatar se llamaba Daisy y no Peach, y los enemigos eran una amalgama de referencias diversas: fantasmas procedentes de China, serpientes que lanzaban bolas de fuego, aves rojos, caballitos de mar, estatuas de piedra voladoras, platillos voladores, peces esqueléticos. Todas estas decisiones del equipo de Gunpei Yokoi rompieron la coherencia y el camino marcado por Miyamoto y tuvieron repercusiones en la jugabilidad. Super Mario Land es un título más lento que Super Mario Bros., en el que el jugador debe en muchos momentos tomarse su tiempo para avanzar. El control, además, no es todo lo exacto que se puede esperar del fontanero italiano. Sus saltos son algo toscos, lo que suma complicación al diminuto tamaño de las plataformas y obliga al jugador a ser extremadamente preciso. Aunque seguía habiendo momentos característicos de la saga, como la zona rocosa, repleta de piedras gigantes que caían sobre los pasos del personaje, o las plataformas móviles en todas direcciones, se cambiaron algunas de las normas que ya eran tradicionales, como, por ejemplo, la posibilidad de golpear los caparazones de los Koopas. Explotaban al poco de pisotearlos, o el comportamiento de las bolas de fuego lanzadas por Mario tras hacerse con una flor de fuego, que en el nuevo título más bien parecían pelotas que rebotaban por el escenario. No obstante, lo más sorprendente del juego fue la incorporación de fases de disparos que alejaban a Super Mario Land del género de plataformas y lo acercaban al matamarcianos. Los disparos antes desechados. En el momento de desarrollo de Super Mario Bros., Tezuka y Miyamoto habían debatido sobre cómo hacer que la experiencia de los cielos fuese distinta. Aunque había probado varias ideas, las habían desechado porque consideraban que en todas Mario se alejaba demasiado de la idea original. En el Super Mario Land, en cambio, esta disonancia de mecánicas no importó y Nintendo decidió incluir fases de disparos con avance lateral, como tantos títulos de recreativas de la época. Hacia la mitad del juego, Mario se subía a un submarino y avanzaba disparando a todo tipo de enemigos, propuesta que se reproduciría esta vez en una nave espacial en la fase final, en la que había que derrotar a los extraterrestres que habían raptado a Daisy. Aún con las limitaciones de la consola, se trataba de niveles bastante intensos, gracias a la cantidad de obstáculos y enemigos que se encontraban, e incluso el gran jefe final tenía su interés, ya que el jugador debía esquivar sus ráfagas de disparos como si estuviera en un matamarcianos clásico. Super Mario Land era un juego corto, de 12 fases lineales, que pocos dirían de terminarse en 40 minutos. Dimensiones muy coherentes con todas las decisiones que habían tomado en el título, orientadas a que fuese un Mario de bolsillo. Como elemento diferencial contaba con unas fases finales de bonificación en las que podían conseguirse vidas y objetos para facilitar el avance de los siguientes niveles. Eso sí, una vez se terminaba el título se abría el llamado mundo reverso, en el que aparecían enemigos por doquier y en niveles tempranos, lo que hacía aumentar considerablemente la dificultad. Aunque resulta sorprendente que el título desarrollado casi en paralelo a Super Mario Bros. 3 siguiese una dirección tan diferente, esta decisión tenía mucho sentido. Mientras que en el juego de la consola de sobremesa el equipo de Miyamoto había estudiado los títulos anteriores para idear algo distinto, el de Yokoi quiso imitar el primer Super Mario Bros., pero dando al juego un aire de portátil. Todo parecía permitido en una primera aventura transportable de Mario que alcanzó los 18 millones de copias gracias en parte a ser el juego de lanzamiento de Game Boy con permiso de Tetris.